Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces con la reflexión de la palabra en segunda de Pedro, capítulo número 3 en esta oportunidad, del versículo 11 al 16. Seguimos adelante con el estudio a la segunda carta de Pedro. Le daré lectura entonces a la palabra de Dios del versículo 11 al 16. Y la palabra del Señor dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. El Señor bendiga la lectura de esta palabra entonces, de esta tarde, en la carta a segunda de Pedro, en el capítulo número 3, del versículo 11 al 16. Fíjese, hermano, que para nuestro autor, el apóstol Pedro, los eventos futuros, escatológicos, no son simplemente un tema de debate o especulación, sino una de las motivaciones fundamentales en la vida cristiana. Al menos eso es el sentir del apóstol Pedro. Bueno, y como también en otros pasajes de ética en el Nuevo Testamento que van muy de la mano con la escatología bíblica. En este caso, los falsos maestros habían refutado la venida del Señor Jesús, y esta negación había llevado a una falsa doctrina en razón de la inmoralidad.
tanto ellos, estos falsos maestros, como los epicúreos, que veían que el retraso de la venida del Señor la veían como una herramienta y como una excusa para vivir de una manera inmoral y para que también predicar respecto a que la venida del Señor no iba a ser tal. Por lo tanto, ellos caían en un libertinaje. Pedro, en cambio, afirma esta verdad, hermano, de la terrible venida del Señor y el juicio que traería consigo, que debería ser una de las principales motivaciones para los creyentes en llevar una vida moral como es debido. Y comienza en estos pasajes, como leímos en el versículo número 11, el apóstol Pedro resumiendo las enseñanzas que ya ha entregado anteriormente del versículo 7 al 10. Puesto, dice el versículo número 11, que todas estas cosas, o sea, refiriéndose a lo que él ha hablado anteriormente, todas estas cosas serán deshechas, ¿no? Se deshacerán. A la luz entonces de este juicio, dice el apóstol Pedro cómo debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. A la luz del juicio final, entonces, la conducta debe ser santa y no una conducta moral como la predicaban los falsos maestros. La actitud entonces de los cristianos respecto al día del Señor debe ser diferente a los falsos maestros y a sus discípulos, los cuales son seguidores de estos herejes. El último día, como dice la palabra, y su juicio sí viene, hermano, y traerá consigo una destrucción cósmica, pero también la reconstrucción, como dice el pasaje, a través de los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice el versículo número 13, y traerá consigo, ¿cierto?, la justicia que morará en el cielo nuevo y tierra nueva. Y este es el contraste con los falsos maestros, y Pedro llama a que los cristianos estén preparados, estén esperando y con su conducta estarán apresurando la venida del Señor. Entonces, eso es lo que dice el versículo número 13. Pero nosotros esperábamos. Pero este esperar no es una esperanza vaga, sino una esperanza cierta, que tenemos que estar con expectación ante la venida del Señor. Diciendo que, según el pasaje, que el Señor retrasa su venida, esa causa, ¿cierto?, para que los pecadores se arrepientan, como dice el versículo número 15, que tener entendido, ¿cierto?, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Bueno, entonces, hermanos, es para arrepentimiento, es por amor al pecador. Entonces, lo que los cristianos esperan y apresuran, hermano, es la venida del día de Dios. Fíjese que normalmente la palabra venida tiene que ver con el advenimiento del Señor Jesús. Pero aquí denota la llegada futura del día de Dios. Aquí está expresado equivalente al día también del Señor. Y en ese día, Pedro reafirma que los cielos, encendiéndose entonces, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán, dice la palabra de Dios. Entonces, a pesar de las fuerzas destructoras, del juicio divino, la esperanza del cristiano es la renovación de la creación y no, hermano, su aniquilación. Porque si la creación fuera aniquilada, entonces sería como una derrota. Pero no es lo que dice el apóstol Pedro, sino que él habla de nuevos cielos y nueva tierra en el cual mora la justicia de Dios. Así igual, de la misma manera como el apóstol Pedro usa muchas figuras del Antiguo Testamento, y que lo dijo ya en el estudio anterior, que el mundo antiguo, así como fue destruido por el diluvio y dio lugar a un mundo presente como el actual, a un mundo nuevo, así el mundo presente también sufrirá
el juicio divino, pero de él también nacerá una nueva creación, como ya hemos leído el pasaje. Y dice el pasaje más adelante en el versículo número 12, pero nosotros esperamos según las promesas del cielo nuevo, versículo 13, y la tierra nueva, como ya hemos dicho, en el cual mora la justicia de Dios. Entonces, como la negación del juicio divino resultó en la inmoralidad a causa de los falsos maestros, la esperanza de Pedro era que el reconocimiento de este evento futuro, que sí va a ser, hermano, es una realidad. Entonces la esperanza de Pedro, que al estar expectante en la venida del Señor, entonces los cristianos, los creyentes, andarán en una vida de santificación. El orden presente, entonces, como el pecado que lo domina, hermanos, es temporal y no es eterno. Vendrá su fin, vendrá su destrucción. Y esta expectativa debe ayudar a los hermanos a valorar, hermanos, correctamente las oportunidades que nos da el Señor en este tiempo presente a través de la gracia de Dios y su misericordia. El Señor, como Él dijo, ya lo leímos en el jueves pasado, que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, ¿cierto? Porque Él quiera que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la esperanza que el apóstol siembra en el corazón de sus lectores no tiene que ver simplemente con la destrucción, hermano, final de todas las cosas por medio del fuego. Más Pedro ve más allá del juicio, sino que él ve más allá del nuevo orden que establecerá el Señor, como ya lo leímos en el versículo número 13, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sabe qué, hermanos? Creo que en este tiempo falta lo que Pedro exhorta a sus lectores. Y a falta de esto ha reinado el pecado y la inmoralidad. Porque la falta de expectación de la venida del Señor ha provocado la falta de santidad y de que su pueblo pueda llevar una vida como es debido. También esto ha provocado, ¿cierto?, una vida de inmoralidad, como también los falsos maestros y sus discípulos en los tiempos del apóstol Pedro. ¿Y en razón de qué? De que la venida del Señor demora y algunos que la venida del Señor no se realizará nunca, por lo tanto, tengo la libertad para vivir como quiera. Si el pueblo de Dios viviera expectante en la venida del Señor, otra cosa serían nuestras vidas. Viviríamos una vida de santidad, viviríamos una vida como es debido, sin la inmoralidad, pero a falta de la expectación, esto está ocurriendo en nuestros tiempos también, como los tiempos del apóstol Pedro. Pero por otro lado también, hermano, otros que proclaman una venida del Señor y que también está expectante, caen también en el error especulativo de los tiempos y posibles fechas, posibles días, posibles horas en que la venida del Señor va a ser efectiva, contradiciendo todas las enseñanzas apostólicas y también del mismo Señor Jesús, ¿cierto? Que no nos corresponde a nosotros ver los tiempos y las sazones. Que el Señor va a venir en el año 2000, se va a terminar el mundo y que todos estaban preocupados, hermanos, con respecto al año 2000, incluso cayeron hasta cristianos, otro que la venida del Señor iba a ser no, es un error, que va a ser el 2020, ahora va a ser el año 2022, 2050, etc. Algunos han vendido sus bienes, también han hecho subterráneos como lugares de refugio, etc. Entonces caemos también en el otro extremo con respecto a la expectación. La afirmación del apóstol Pedro con respecto de los nuevos cielos y la nueva tierra, hermano, debe motivar a los cristianos como quienes son dignos de entrar en este nuevo orden que el Señor promete. Su esperanza, hermano, brota de un cambio de conducta en nuestra vida diaria. Eso debe hacer, abandonar el pecado, adoptar la justicia
y no evadir las responsabilidades que tenemos en esta vida. Tampoco aislarnos ni vivir una vida ascética, sino que tenemos que cumplir lo que el Señor Jesús nos ha dado, que es la gran comisión. El versículo 14, recién que leímos, dice: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables, en paz, dice el apóstol Pedro. Entonces, fíjese qué cariño nuevamente retoma, porque ahora se dirige no nuevamente a los falsos maestros, ni a los herejes, ni a sus seguidores. Se dirige a los creyentes, como amados. Y estos amados deben estar en espera de estas cosas, procurando con diligencia, ¿cierto?, ser hallados en Él sin mancha, e irreprochables y en paz. Estas palabras son tremendamente de aliento para la iglesia perseguida, la iglesia que se encuentra en medio de los burlones, en medio de los falsos profetas con falsas enseñanzas. La escatología no era un tema de especulación, ni excusa para escapar de las responsabilidades terrenales, sino todo lo contrario. Es un aliciente para perseverar en la vida moral cristiana. Y Pedro presupone que Dios un día va a pasar revista. Y espera él, como dice, que el cristiano sea hallado, se encuentre irreprensible, irreprochable y en paz, como dice el versículo número 14. El Señor un día pasará a revista, esperando que nosotros estemos en espera, procurando con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, sin deshonra, puede decir también la palabra, ser hallado en su conducta. Y esto contrasta, por supuesto, absolutamente con los falsos maestros de ese tiempo, que ellos, el versículo número 13, lo dijo hace un rato, ¿cierto?, contrasta que ellos andarán en inmundicias, ¿cierto?, y con manchas. Capítulo 2, versículo 13, dice: recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, dice el capítulo 2, versículo 13, en contraste con estos amados, a quien se refiere el apóstol Pedro, que deben estar, ¿cierto?, expectantes a la venida del Señor, procurando con diligencia ser hallados irreprensibles delante del Señor y en paz. Entonces Pedro anima a que los cristianos adopten, hermano, una manera de vivir en santidad y que no imiten ningún estilo de vida de los herejes. Más bien su conducta debe ser tal que no sean hallados culpables delante del juez, siguiendo el ejemplo de su Señor, que fue a la cruz sin mancha y sin contaminación. Mientras los falsos maestros quedarán excluidos del mundo venidero y los fieles estarán delante de Dios, como dice el versículo número 14, al final ellos estarán en paz. No así los falsos maestros y sus discípulos. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, estos versículos, sobre todo la parte B, va muy de la mano con el versículo 16. Pero dice que la paciencia de nuestro Señor entonces es para salvación. Tened entendido. ¿Y a quién le está diciendo esto? A los amados, a los hermanos, a los creyentes, ¿cierto? Les anima, ¿cierto?, que la paciencia tiene el propósito de llevar a los que pecan al encuentro con el Señor. En cuanto a la segunda parte de este versículo, Pedro hace mención del apóstol Pablo y también de sus cartas, que los destinatarios, segunda de Pedro, y los falsos maestros, ellos
ya probablemente ya conocían. Él dice, entonces, Pablo dice, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, es posible, hermano, porque el apóstol Pedro nombra al apóstol Pablo y por qué habla de que los indoctos tuercen. Bueno, es posible, ya está probable, que estos herejes se llamaran así seguidores del apóstol Pablo, ¿no? Por eso Pedro pretende demostrar la armonía que existe entre él y Pablo en sus escritos, no solamente respecto a su doctrina, sino también en su relación personal con el apóstol Pablo. Por eso él habla también del apóstol Pablo, ¿cierto? Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿no? Ve la manera como se dirige con respeto y con amor hacia el apóstol Pablo, como también vuestro hermano, amado hermano Pablo. Entonces, de esta manera refuta el apóstol Pedro a estos herejes que, como dice la palabra, tuercen, ¿no?, el mensaje paulino. Y aunque es cierto que una vez el apóstol Pablo, debemos recordar, él reprendió a Pedro, Pablo también posteriormente reconocería el ministerio divino, ¿cierto?, de Pedro. Y Pedro, por su parte, defendió no solo la propia misión del apóstol Pablo a los gentiles en el concilio de Jerusalén, sino también afirmó que el Evangelio, afirmó la certeza del Evangelio que Pablo predicaba también a los gentiles. Pedro llama entonces con afecto, con cariño al apóstol Pablo como amado hermano, expresando la profundidad del afecto fraternal hacia él, con mucho respeto, porque Pablo no era solamente un hermano en la fe, sino que era un colega de ministerio, un compañero de ministerio. Y como leímos en el versículo 16, ¿cierto?, que en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, ¿cierto?, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, algunas dice, no dice todas, algunas difíciles de entender. Sin embargo, el problema de los falsos maestros no era la dificultad de interpretación del mensaje paulino, no era eso, sino que estos falsos maestros, estos herejes, torcían, también puede decirse, desvirtuaban el mensaje paulino. Estos, los cuales indoctos, inconstantes, dice Pedro, tuercen, ignorantes también, los llama Pedro, estos falsos maestros. En cambio, los inconstantes, o puede ser los débiles también e inestables en la fe, tuercen la doctrina paulina. Entonces, la pervertían, puede ir más allá, la desvirtuaban también. Y lo peor de todo, que eso es lo que el apóstol Pedro denuncia, que ellos lo hacen, pero mire cómo termina el versículo 16, que lo hacían para su propia perdición. O sea, que estos falsos maestros, estos herejes, tergiversaban, desvirtuaban, pervertían las doctrinas del apóstol Pablo. Si bien es cierto, tal vez se identificaban con él, pero hacían todo esto, pero lo hacían para su propia perdición, o sea, condenación eterna, que es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Hermanos, la autoridad de los escritos bíblicos, que son las escrituras, es así, verídica. No podemos exaltar nosotros a un autor sobre otro. No podemos decir que tal autor tiene más autoridad sobre otro, que el apóstol Pablo tiene más autoridad que el apóstol Pedro, o que Juan
sobre Pablo. No. Si bien es cierto, hay referencias en los escritos en el Antiguo Testamento con respecto a que toda la escritura es inspirada por Dios, pero esto se refiere al Antiguo Testamento. Pero, hermano, también tenemos que decir que esto se puede aplicar también a las enseñanzas apostólicas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ha sido inspirada por Dios. Sus obras son la palabra de Dios, hermano, de estos varones. Por eso, torcer la enseñanza y vivir según la distorsión tiene consecuencias desastrosas. Tanto en aquel tiempo como hoy en día, siempre van a aparecer los indoctos, los inconstantes, que torcerán la palabra del Señor, pero también, como dice el versículo 16, sabemos cuál será su final. Su final será su propia perdición. Nosotros también, queridos hermanos, al finalizar esta reflexión de estos pasajes del capítulo 3 de Segunda de Pedro, tenemos que estar expectantes de la venida del Señor. Vivir con expectación. Y vivir en santidad, como empezó diciendo el apóstol Pedro en el versículo número 11 de la reflexión de esta noche. Vivir en santidad, ¿cierto? Y tener cuidado en nuestra manera de vivir. Expectante de la venida del Señor. La venida del Señor va a ser en cualquier momento, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que vivir en esta expectación. Y nuestras mayores amarguras terrenales no son por la venida del Señor, sino por las expectativas futuras terrenas. Las mayores penurias, angustias de nosotros son por temas terrenos. ¿Y sabe por qué viene todo esto? Porque hemos perdido el sentido de expectación de que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y el Señor Jesús lo dijo en varias oportunidades. La venida del Señor va a ser en cualquier momento. Y nosotros debemos estar expectantes, velando, orando, viviendo en santidad, alejados de la inmoralidad. Hermanos queridos, ¿sabe por qué puse esta figura? ¿Qué tiene que ver con la venida del Señor? Porque nosotros pensar de que esperar la venida del Señor es estar mirando al cielo. Esperar la venida del Señor es estar arrodillado en oración todo el día. Esperar la venida del Señor es estar en la lectura de la palabra todo el día. No es eso lo que quiere decir el apóstol Pedro. No es la enseñanza del Señor Jesús tampoco. Fíjese que la venida del Señor, este es un ejemplo de esta persona que está ayudando a una anciana a cruzar la calle. Nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. No podemos vivir una vida ascética, solitaria, abstraído de nuestra realidad y nuestro mundo. Tenemos que ser sal y luz de la tierra. Que cuando el Señor venga, nos encuentre siendo sal y luz de la tierra. ¿Sabe qué? Muchos tal vez de nosotros estamos equivocados y pensamos que ojalá que el Señor cuando venga me encuentre orando. Ojalá cuando el Señor venga me encuentre leyendo las Escrituras. Pero hermano, llevando una vida de santidad, viviendo en el temor de Dios, alejado de la inmoralidad y del pecado, sirviendo al prójimo, evangelizando, eso también son maneras expectantes de esperar la venida del Señor. Entonces, recuerden lo que también le dijeron los ángeles a los discípulos cuando el Señor ascendió a los cielos. Recuerden esa palabra. Varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Recuerdan? Este mismo Jesús, así vendrá, como ha subido al cielo. No tan solo que le dijo, ¿por qué estáis mirando?
al cielo. Lo que Él quiere decir también que nosotros, esperando la venida del Señor, no significa que debemos estar con la vista arriba, sino que tenemos que aprender a vivir. Repito, la lectura del versículo número 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, siendo de bendición en esta tierra, y no llevando una vida egoísta? Hermanos, que Dios cuando venga en su venida nos encuentre viviendo una vida piadosa, una buena manera de vivir, y viviendo la expectación, siendo de bendición para otros, animando, proclamando el Evangelio, enseñando la palabra y poniendo la nota distinta entre los falsos maestros, sus seguidores y los discípulos de Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, viviendo en una santa manera de vivir. El Señor bendiga la lectura de su palabra, y si el Señor no viene antes, nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga. Amén.